Vamos a hablar de los marcos conceptuales contables, en especial del marco conceptual internacional emitido por IASB en el año 2010. En el caso colombiano, el decreto 2649/1993 contiene el marco conceptual para la preparación de los estados financieros y de la información financiera. En el caso de IASB, en 1989 se promulgó el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, que estuvo vigente hasta el año 2010. Este marco conceptual había tenido algunas reformas teniendo en cuenta la reestructuración que se había hecho a las normas internacionales de contabilidad, como por ejemplo la realizada en el año 2007 a la norma de contabilidad número 1. En la actualidad, el marco conceptual vigente es por parte del organismo emisor de estándares internacionales, es el marco conceptual para la información financiera de septiembre de 2010, que entró en funcionamiento para el año 2011 y es emitido por IASB, patrocinado por la IFRS Foundation. El marco conceptual de la información financiera contiene la introducción y 4 capítulos que desarrollan su contenido. Estos 4 capítulos, tanto la introducción como el marco conceptual, el cuarto capítulo, son iguales al marco conceptual de 1989. Los capítulos 1 y 3 sobre objetivos de información financiera y características cualitativas han sido completamente reestructurados y escritos nuevamente para este marco conceptual, y el capítulo 2, la entidad que informa, aún no ha sido adicionado y está en proceso de revisión y de escritura para el marco conceptual para la información financiera. Las diferencias contables en el mundo se han dado por una variedad de circunstancias, tanto sociales como económicas y legales. Entonces, el objetivo del organismo emisor o el objetivo de IASB es reducir estas diferencias, buscando satisfacer de forma general las necesidades de información de los usuarios. Los usuarios necesitan esta información para tomar diversos tipos de decisiones, pero que sean decisiones de calidad sobre también temas que son muy variados. Por ejemplo, decidir sobre los recursos, si comprar o vender inversiones o realizar algunas operaciones que van a impactar en el patrimonio, evaluar la administración, la capacidad de generación de ingresos, la capacidad de realizar pagos, la seguridad del dinero prestado por parte de la entidad, etc. Determinar políticas macro y decisiones micro, como el pago de dividendos, preparar la estadística nacional y regular las actividades de la empresa. El marco conceptual para la información financiera debe ayudar al Consejo IASB en el desarrollo de futuras normas internacionales de información financiera, debe ayudar a la promoción de la armonización o la aceptación global de este grupo único de estándares, a la emisión de normas contables por parte de organismos nacionales cuando no se haya tenido el proceso completo de armonización. Este marco conceptual debe servir como soporte para temas que no hayan sido tratados en otras NIF y debe ayudar a los auditores a formar su opinión y a los usuarios en la interpretación de los estados financieros. Cuando haya un conflicto entre un estándar, entre el contenido desarrollado en un estándar y el marco conceptual, prevalece el estándar sobre el marco conceptual, ya que el marco conceptual no tiene un poder regulativo como estándar. El alcance del marco conceptual significa los temas de los cuales se trata dentro del marco conceptual, y estos son el objetivo de la información financiera, las características cualitativas de la información financiera útil, la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros y los conceptos de capital y de mantenimiento de capital.
Vamos a hablar del capítulo 1, el objetivo de la información financiera con propósito general. Cada uno de los párrafos que componen ese capítulo 1 se identifican con las letras O, B y un número consecutivo por cada uno de los párrafos. El objetivo que se enuncia en el marco conceptual dice que el objetivo de la preparación de la información financiera es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Claramente se ve una orientación al mercado de capitales, empresas que cotizan en bolsa. En el marco conceptual no se presentan los usuarios de la información financiera, pero sí se indican qué tipo de decisiones a ser tomadas por inversionistas y prestamistas y acreedores les va a ayudar esta información financiera. Hay que tener en cuenta que los estados financieros se basan en estimaciones como las depreciaciones, que son operaciones subjetivas, pero que tratan de reflejar los hechos económicos. Por tanto, existen limitaciones de la información financiera hacia los diferentes tipos de usuarios. ¿Qué debe informar? Según el marco conceptual, la empresa debe informar sobre la situación financiera o sobre los recursos, derechos, obligaciones y efectos de las transacciones. La empresa debe informar sobre los recursos económicos y derechos de los acreedores. Esto es informar sobre el reconocimiento de la liquidez y su uso, cómo se está utilizando ese efectivo. Se debe reconocer y se debe determinar los flujos de efectivo pasados y los flujos de efectivo futuros. Respecto a los cambios en recursos económicos y en los derechos de los acreedores, se debe comprender cuál es la rentabilidad de la empresa y reconocer el uso eficiente de los recursos. Respecto a la contabilidad de devengo, pues es de aclarar que la contabilidad de devengo describe los efectos de las transacciones sobre los recursos económicos y derechos, incluso sobre periodos diferentes, y si incluyen o no incluyen salida de efectivo, aun cuando se presta vital atención sobre el efectivo mismo. Entonces acá estamos hablando de una combinación entre una contabilidad de causación y una contabilidad de caja, donde registro todo, pero le presto muchísima atención al efectivo, porque la liquidez para las empresas es muy importante. También el marco conceptual me dice que debo informar sobre los rendimientos financieros reflejados en los flujos de efectivos o en los flujos pasados, evaluar la generación de flujos de efectivo futuros, determinar las entradas y las salidas de efectivo como un mecanismo de control, y también me debe servir para informar otros campos que provienen de movimientos en el patrimonio por razones diferentes al rendimiento como lo tiene que ver por lo menos la emisión de acciones.